Hola, buenas tardes. Espero que todos estén bien. Vamos a hacer nuestro ratito de oración siguiendo la lectura del Evangelio de San Mateo y empezamos hoy con el capítulo 10. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés; luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos; vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Los discípulos ya venían siguiendo a Jesús, escuchando sus palabras, viendo los milagros que hacía, los signos, tratando de entender sus parábolas. Y en un momento determinado Jesús los manda a esta primera misión con esa limitación de no ir a las naciones paganas. Después será el momento de que el anuncio de la buena noticia llegue a todo el mundo. Ahora empieza por el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios. Lo que no cambia es el anuncio. Hay que anunciar la cercanía del reino de los cielos. El reino de los cielos está cerca. No cambia el modo nunca, desde Jesús, los apóstoles y hasta hoy. El modo del anuncio de la presencia del reino es no solo de palabra, sino de obra. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Jesús les da un poder a los 12 para poder hacer esta tarea, esta misión a la que los envía, un poder que permanece en la iglesia. Probablemente no son muchos los que tienen la capacidad de sanar a los enfermos físicamente, pero todos tenemos poder de sanar algunas enfermedades o algunas dolencias. No hay quien resucite a los muertos, pero muchos podemos acercar a las personas a una vida de mayor plenitud y sentido a través del anuncio del Evangelio, como digo, no solo con palabras, sino también con nuestras actitudes. Pero lo que llama la atención en esta primera comunidad, llama la atención también después en otras comunidades que los apóstoles van creando, y en todas las comunidades la diversidad. Es notable cómo Jesús, la primera comunidad que Jesús funda está formada por pescadores que no eran personas instruidas en ningún sentido, ni culturalmente ni religiosamente. Entre ellos hay un publicano o dos, algunos dicen que había alguno más también, pero por lo menos Mateo, un publicano, una de las personas más despreciables de la sociedad, porque explotaban a la gente pobre para cobrarle impuestos, para enriquecerse y para sostener el imperio romano opresor. Por eso digo, de las personas más despreciadas. Un celote, los celotes eran casi lo contrario, eran casi terroristas, eran subversivos, personas que estaban dispuestas a juntarse con otros y tomar las armas para defender la libertad del pueblo de Israel contra la opresión del imperio romano. Y hasta Judas, alguien que es capaz de, habiendo recibido todo ese poder, habiendo recibido toda esa gracia del tiempo compartido con Jesús, es capaz finalmente de venderlo, de traicionar ese amor grande que habría experimentado de Jesús. Bueno, en definitiva, creo que es una buena oportunidad este Evangelio para celebrar las diferencias, para celebrar que aún las personas que dentro de nuestra comunidad más inmediata y dentro de la comunidad de la parroquia y dentro de las actividades que nosotros compartimos, esas personas que también fueron elegidas por Jesús para conocerlo, para estar cerca de Él y a su modo anunciar
la cercanía del reino. Ojalá podamos renovar esta inquietud de hacer presente el reino de Dios con lo que decimos y con lo que hacemos, en lo cotidiano, no con nuestro poder, no con nuestras virtudes, sino a pesar de nuestros defectos y con el poder de Jesús. Pidámosle que volvamos a sentirnos enviados por Él, como los 12, para ser testigos de la cercanía de su reino. Que el Señor los acompañe, los bendiga y los cuide. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.